Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia: estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama La colina del violín. Soy nuevo en Reddit y acabo de descubrir este sub, lo cual es bueno porque significa que por fin podré compartir esta historia. Yo sé que probablemente esto es dicho mucho y que como siempre no hay manera de comprobarlo, pero lo que les contaré es 100% real. Hace 2 años finalmente pude mudarme a una casa localizada en una nueva área residencial en Australia. Fui de los primeros en terminar de construir en el área y estaba emocionado de por fin haber ganado independencia. Las primeras semanas pasaron normal y durante este tiempo usualmente caminaba con mi perro por las tardes en los alrededores de esta área. Todas las carreteras a nuestro alrededor habían sido parcialmente terminadas y las demás propiedades ya habían sido marcadas, pero ninguna casa había sido construida aún excepto una que estaba frente a la mía. La casa se veía terminada, pero aún no tenía cochera y por lo que pude ver, nadie vivía ahí. A la izquierda de mi casa, más o menos a unos 100 metros de distancia, había un campo enorme con una colina en él. Pude enterarme después que esa área era toda propiedad del concejo, lo que significaba que nadie podía construir ahí. Por alguna razón no querían gente ahí, así que toda esa área se encontraba rodeada de una cerca de cadena. El único rasgo notable en el área era una pequeña casa con un granero abandonado a unos kilómetros del camino. No sabía nada acerca de ello y usualmente iba a caminar ahí con mi perro, ya que me daba algo que explorar en la vasta nada que me rodeaba. El lugar estaba completamente arruinado e inhabitable, pero igual era interesante. Después de 1 o 2 meses de haberme mudado, desperté una mañana por el sonido de un violín. Se escuchaba extremadamente distante y bastante inquietante. De hecho, lo disfruté y asumí que mis vecinos de enfrente por fin se habían mudado. Emocionado que por fin tendría gente con quien hablar, me asomé por mi ventana y descubrí que la casa de enfrente seguía vacía como siempre. Me puse un poco de ropa, pero para cuando terminé de vestirme y salir, la música del violín había parado. Esto empezó a pasar aproximadamente cada segundo día. El violín me despertaba y luego desaparecía en como 45 segundos. Lo ignoré hasta que un día mi curiosidad fue más grande. Al día siguiente, cuando escuché el violín, salté de mi cama, me puse una bata y corrí a la puerta de enfrente. Mis ojos recorrieron el paisaje y ahí, en lo alto de la colina, había una figura tocando el violín. Apenas había luz, pero la persona se veía muy alta desde la distancia. Mientras la figura tocaba, se podría decir que hacía un baile parecido a un vals, dando vueltas lentamente en un círculo mientras tocaba. Quité mis ojos de aquella figura por 10 segundos mientras recogía mi periódico. En este tiempo escuché que el violín paraba. Cuando miré hacia arriba, noté que la figura ya no estaba tocando o bailando. Ahora estaba parado, sin moverse, probablemente viendo en mi dirección. Estaba un tanto oscuro, así que no podía estar seguro. Los dos nos quedamos ahí por 1 minuto, sin movernos. Sentí un escalofrío y decidí entrar a casa. Después de esa mañana empezaron a suceder cosas. En mis caminatas empecé a notar huellas que no eran mías y que nunca había visto en las propiedades cercanas, lo cual me hizo asumir que eran de las personas de otras comunidades cerca del camino. El violín nunca volvió a despertarme, pero puedo jurar que podía escuchar pasos en la calle junto a la ventana de mi cuarto temprano por las mañanas. Nunca vi nada. Otras cosas generales fueron rastrillas y picas que encontraba tiradas alrededor del área, lo cual asumí eran de los trabajadores de construcción, a los que nunca vi. Empecé a recibir llamadas al trabajo donde me colgaban inmediatamente. Paré de caminar cerca de la granja abandonada,
ya que la experiencia del violinista me había dejado un tanto nervioso. Una noche, mientras iba hacia mi cama, apagué la televisión en la sala y otra vez pude escuchar el violín. Solo esta vez el sonido era más sordo y ensayado. Me detuve en seco y un escalofrío me recorrió instantáneamente, considerando que era de madrugada y no usualmente la hora que lo había escuchado tocar. Me acerqué a la ventana de enfrente y me asomé para descubrir que había luz en la casa frente a la mía. Era una vela. Podía ver la delicada luz parpadear en la ventana vacía y la música sonaba como si saliera de un viejo tocadiscos. Pero en los 10 minutos que estuve observando, no vi ningún movimiento dentro de la casa. Me alejé de la ventana lo suficientemente asustado y después de otros 5 minutos la música paró de manera abrupta. Me asomé de nuevo y pude ver que ya no había luz. Nunca había nadie. Empecé a sentirme muy intranquilo y seguido invitaba amigos para que se quedaran hasta tarde. Pero claro está que nada nunca pasaba cuando estaba acompañado. Nunca me molesté en contarle a ninguno de mis amigos, ya que sin evidencia me imaginé que solo lo usarían para molestarme y eso me alteraría más. Pero nada de esto se compara a lo que pasó después. En mi sala, mi escritorio está justo frente a una pequeña ventana desde donde se puede ver la cerca que rodea mi casa. La cerca de acero queda como a un brazo de distancia de la casa y mide aproximadamente 1.80 metros. Por esta razón, siempre imaginé que contrario a las demás ventanas, esta no necesitaba cortinas, ya que nadie podrá ver hacia adentro. Usualmente cuando juego uso audífonos y estoy a oscuras. Esta es la manera en que me gusta jugar. Una noche, mientras jugaba, me paré y caminé hasta la cocina para tomar una cerveza del refrigerador. Todo estaba en silencio. Solo podía escuchar el leve sonido de mis audífonos a lo lejos. Mientras cerraba el refrigerador y me dirigí al escritorio, vi directamente hacia la ventana. Pude ver 2 pequeñas y leves luces. No me di cuenta de inmediato y seguí caminando hacia mi escritorio con la mirada fija en esas luces. No fue hasta que tenía mi nariz casi contra el cristal de la ventana que pude ver que no eran luces, eran 2 ojos. Un par de ojos, justo arriba de la línea de la cerca, mirándome totalmente abiertos. No parpadearon, no se movieron. Mi cuerpo se tensó completamente. Lo único que podía hacer era mirarlos de regreso mientras mi cerebro seguía procesando lo que estaba pasando. Había una persona viéndome de la manera más aterradora que hubiera podido imaginar. No sé qué pasó. Mi cabeza entró en acción o mis músculos se soltaron, pero automáticamente me tiré al suelo y me arrastré hasta la pared lejos de la ventana. Podía escuchar mi corazón latir fuertemente a través de la alfombra mientras trataba de mantenerme lo más plano posible. Mi cerebro estaba procesando la severidad de esta situación cuando un violín empezó a tocar. Ese maldito violín y su sonido inquietante que siempre emitía. Solo que esta vez podía escucharlo directamente afuera de mi ventana, mucho más fuerte que antes. Las luces aún seguían apagadas y quería apagar mi computadora para no ser visto, pero mi cuerpo no estaba listo para cooperar. No solo el sonido del instrumento era extraordinariamente alto, pero sonaba como si estuviera siendo tocado con frustración. Notas perdidas y las cuerdas chirriando. Su paso se hacía más rápido y para este entonces mi perro Jeb, afuera en el patio, había comprendido la situación que lo hizo soltar un solitario y profundo ladrido. El violín paró instantáneamente y la casa finalmente estaba en silencio, excluyendo mis audífonos que aún podía oír a la distancia. Aún estaba aferrado a la alfombra y no fue hasta que Jeff dio un segundo y amenazador ladrido que pude escuchar a la figura de afuera empezar a caminar en dirección a mi patio. En cuanto esos primeros pasos se escucharon, pensé en mi perro y su seguridad y automáticamente mi cuerpo reaccionó. Dejé el piso y empecé a moverme hasta la puerta de atrás donde Jeff estaba parado, viendo en dirección al patio. Seguí agachado y abrí la puerta. Usualmente esto notifica a mi perro de que puede entrar a la casa, pero él no se movió. Seguía viendo a la oscuridad. Todo en mí decía que no saliera, pero no iba a dejar que nada le pasara. Así que salí, tomé a mi perro por su collar y traté de llevarlo dentro de la casa. Jeff es un labrador puro y pesa lo mismo que un saco de arena. Entonces, cuando él no se quiere mover,
se necesita de una fuerza extrema para guiarlo en la dirección correcta. Y en ese momento él no quería moverse. Le tiré de su pelaje y en ese momento soltó un ladrido como jamás había escuchado, como si quisiera decir ¡lárgate!, lo cual puso mis nervios de punta. Los dos nos quedamos ahí parados esperando alguna respuesta. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero eventualmente escuché pasos del otro lado de la casa. Pero no eran simples pasos, casi como si la persona estuviera haciéndolos de una manera lenta, en círculo y con un ritmo. Cuando ya no pude escuchar nada, Jeff se lamió el hocico, me observó un momento y entró en la casa. Lo seguí. Cerré todas las puertas y pasé la noche como si fuera un niño, escondiéndome bajo mis sábanas y con mi perro. No pude dormir. Esa fue la última vez que escuché o vi al violinista. La mañana siguiente, cuando el sol por fin salió, llamé al trabajo y dije que estaba enfermo, y también llamé a la policía. Registraron el área junto a la mía y encontraron huellas en la tierra. Había varias, así que era imposible saber a quién pertenecían. La única descripción que les pude dar fue su altura, pero me dijeron que pudo haber usado algo en lo que apoyarse para poder verla cerca. También me dijeron que nunca habían recibido el reporte de nadie tocando el violín en el área o en la colina cercada. Básicamente quedé como un loco, pero los oficiales fueron amables y se ofrecieron a patrullar el área. Nada ha pasado desde entonces. En los años siguientes, las personas empezaron a llegar y siempre les cuento esta historia sobre la figura que vi. Algunas la usan para espantar a sus hijos y mantenerlos en línea. Un hombre autonombró la colina del violín y se ha quedado desde entonces. Me pasé un buen tiempo buscando en internet la misma melodía que escuché. Aunque ha habido algunas parecidas, ninguna es exacta, lo cual me hace pensar que fue autocompuesta y me asusta aún más. Aún vivo en la casa y aún cuento la historia. Mi rutina sigue igual, lo cual me ayudó a superar este miedo. Ahora juego con mis persianas cerradas. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba a este video. Nos vemos.